Queridos hermanos, venimos hablando de esta maravillosa revelación divina acerca de la situación caída de la naturaleza humana, que nos explica tantas cosas. Nos explica que somos buenos por creación, pero que nuestra naturaleza está herida por el pecado y necesita ser sanada y levantada por la gracia. Y esto nos ilumina mucho para comprender ciertos aspectos de cómo Dios creó de manera semejante al varón y a la mujer. Y decíamos que ya desde el principio la mujer era creada, amasada de la carne del varón, por lo tanto de una materia más espiritual, y que toda ella estaba destinada a una misión espiritual, que ella fue creada por Dios como maestra de amistad. La mujer es maestra de amistad. Ella tiene un alma muy rica, muy compleja, una riqueza de sentimientos y de afectos, una espiritualidad muy grande, una riqueza espiritual muy grande. De pronto el varón tiene un alma más sencilla, más rústica, podríamos decir. Yo a veces pongo la comparación de que los varones somos como un Ford viejo con 5 relojitos, que no tenemos mucha complejidad de funciones. En cambio, la mujer es como un Boeing 707, tiene un alma con una riqueza de funciones que hay que aprender a leerla. Los varones a veces dicen, ¿quién las entiende? Porque les cuesta entender la complejidad del alma de la mujer. Y ellas suelen decir, ellos son todos iguales. ¿La verdad? Siempre solo piensan en eso. Esto refleja que lo que venimos diciendo en los bloques anteriores acerca de la caída del varón y del modo diferente de ser de la mujer es acertado y se demuestra por la experiencia de lo que se dice. ¿Quién las entiende? Ellos son todos iguales y solo piensan en lo mismo. Ellas son las maestras de la amistad. Para eso Dios las creó, con una complejidad espiritual muy grande, con una espiritualidad mayor. Por eso Satanás no habló con Adán, porque como que Adán, hecho de tierra, lo consideró un interlocutor menos apto para él. La mujer era más espiritual, le era más semejante, y entonces era más apta para dialogar con él. Podía tener un deseo mayor de la superioridad espiritual de Dios mismo, de saber el bien y el mal, intereses espirituales mayores. Satanás dialogó con Eva como con un personaje más semejante a él en lo espiritual. Y la engañó, por supuesto, porque es maestro de la mentira, y mentiroso del principio y homicida, porque con la mentira mata. Y si de hecho no destruyó a la primera pareja y toda la raza humana, fue porque Dios tuvo compasión de nosotros y nos destinó a ser salvados por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos también, y eso me quedó sin explayar o sin explicar en los bloques anteriores, cuando hablábamos de la pena del pecado original en el varón y en la mujer, habíamos dicho cuáles eran las penas del varón, pero no nos habíamos extendido en hablar cuáles eran las penas de la mujer a consecuencia del pecado original. Las penas del varón vimos que era de orden físico, la fatiga y el herirse en el trabajo con los cardos y las espinas, en el sacrificio de la tierra, en el ganar el pan con el sudor de su frente, ganar el pan también, tener que comer. La necesidad física de alimentarse, él y aquellos a quienes él ama. ¿Cuáles son las penas de la mujer? En primer lugar, yo pondré enemistad entre ti y la serpiente. El diálogo de Eva con la serpiente trae como consecuencia que se establece después una enemistad de la serpiente con Eva. Ya había una enemistad anterior, porque la serpiente habla con Eva no para hacerla igual a Dios y darle los dones que le prometía, sino precisamente para destruirla. Bueno, esa enemistad del principio se prolonga a lo largo de toda la vida de la mujer.
Y por eso la mujer tiene sufrimientos no del orden, también sufre físicamente como el varón y muchas veces trabaja la tierra y se fatiga y se hiere con cardos y espinas, pero no es ese la pena propia para la mujer. La pena propia para la mujer es esa lucha con las tentaciones, con Satanás que habla en su interior, que le engaña, que le miente. Es el conflicto de sus amores con sus miedos. Como dice a continuación el texto sagrado, refiriéndose al amor esponsal y al amor materno de la mujer, que son aquellos dos amores donde ella aspira a realizar su felicidad, el amor de esposa y el amor de madre, precisamente en esos amores encuentra la mujer, a consecuencia del pecado original, sus principales dolores. Dice el texto sagrado, tu corazón irá hacia tu esposo, pero él te dominará o se te morirá o te engañará con otra o estará ausente o se peleará contigo. ¿Verdad que el amor esponsal es a la vez que la fuente de la felicidad de la mujer, la fuente de sus dolores, de sus tristezas, de sus iras y de sus temores? La mujer está desgarrada en el amor esponsal entre el amor y el miedo, el amor y la tristeza, el amor y la ira. Y algo parecido le anuncia a Dios a la mujer como pena del pecado original en el nivel del amor materno, porque ella también quedará como desgarrada entre su deseo de ser madre y el temor de los dolores de la maternidad, que no son solamente los dolores del parto, de la generación y del parto, de los meses de gravidez y los dolores del parto, sino todos los trabajos posteriores del cuidado del niño, del lavado de los pañales, de la alimentación, de las preocupaciones que le producen las enfermedades y las nanas del nene, de las largas noches sin dormir, del sobresalto de despertarse de noche porque cambió la respiración del niño. De modo que también lo que es la fuente de la felicidad de la madre, que quiere ser madre, que quiere tener hijos, es también fuente para ella de preocupaciones, de sufrimientos. Se le mueren los hijos, ¿verdad? Pierde un niño a veces antes de nacer. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuántas frustraciones son consecuencia del pecado original para la mujer en su figura de madre. De modo que, resumiendo, las consecuencias del pecado original para la mujer son la enemistad con la serpiente, que va a estar continuamente atormentándola con pensamientos, con imágenes, que si no tiene quien la ayude a liberarse de esas mentiras, ya sea su esposo como sacerdote de su alma, un buen esposo, por supuesto, porque si él no es un hombre espiritual, tampoco la podrá ayudar en este aspecto. Y muchas veces a través de ella será como Satanás lo daña, porque él no sabe defenderla de Satanás. ¡Qué complejidad! ¡Qué riqueza de panoramas nos hable, queridos hermanos! Esta sabiduría revelada de Dios acerca de las consecuencias del pecado original en el varón y en la mujer. Pero volvamos a ella entonces como maestra de amistad. Ella es la encargada por Dios de establecer la escuela de la amistad, de enseñarle, no es bueno que Adán esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Pero dejará a su padre y a su madre y serán uno solo. Es ella la que tiene que espiritualizar a este ser más material, más tendiente a caer hacia el polo animal de su naturaleza, más capaz de embrutecerse. Es ella la que tiene que levantarlo a la categoría humana, a la categoría espiritual. Por eso ellas suelen ser también más inclinadas a tener una religiosidad mayor, cuando son buenas, ¿verdad?
porque cuando son malas son ellas también las que se demonizan más. La mujer es o más ángel o más demonio, porque el ser más espiritual la hace susceptible de demonizarse más. Y por eso también hay más posesas que posesos, más brujas que brujos. ¿No es cierto? Hay esta capacidad para el bien espiritual en la mujer, para ser amiga, y hay una capacidad terrible de ser enemiga. Es casi un refrán, no hay peor enemigo que tu mujer. Si la tenés de enemigo, tenela de amiga, porque tenerla de enemiga es tu perdición. Así que o ella te hace o te deshace. Qué importancia entonces que el hombre cultive la amistad con su esposa, que sepa no ponérsela de enemiga, porque ella lo necesita de amigo. Así como ella es maestra de amistad, necesita también al hombre como amigo para ella. Esta condición amistosa de la mujer se ve ya desde chiquita o desde jovencita. Ustedes vieron que las chicas se juntan entre ellas, se cuentan las cosas del alma, tienen su mejor amiga, se reúnen para charlar, pasan hablando y contándose cosas y conversan. En cambio, los muchachos se juntan para jugar al fútbol, para salir a pescar, ¿verdad? Si son buenos hacen un club, si son malos una manada, una banda, ¿no es cierto? Se juntan para hacer cosas. Ellas se juntan para comunicarse el alma. Aquí ya se ve esa diferencia de inclinación desde la creación en el varón y en la mujer. Y también se ven sus consecuencias. Y una de estas consecuencias es, por ejemplo, la siguiente. Cuando una chica está en el grupo de sus amigas y de repente aparece el novio en el horizonte, ella suele dejar a sus amigas porque está encantada. Ahora encontré al amigo, ¿verdad? Se despega un poco de sus amigas y concentra toda su capacidad de amistad en el varón que ha aparecido. A veces se imagina a ese joven, sobre todo si no tiene mucha experiencia de cómo son los varones, porque no ha tenido hermanos o porque no los conoce muy bien, se lo imagina como una especie de amiga masculino, a imagen y semejanza de sus amigas, aunque se da cuenta que él no la mira como la miran sus amigas, sino de una manera diferente, a veces no se da cuenta en qué está la diferencia. Y todavía ella se ilusiona pensando que va a ser el amigo y no se da cuenta que tiene la misión de formarlo como un amigo, porque ella es maestra de amistad para ese joven. Cuando yo era niño leía cuentos para niños en los cuales se hablaba de príncipes y princesas. No son como los de ahora, que son horrendos. Yo compadezco a los niños de hoy porque no tienen aquella riqueza tan grande de formación del alma en la que todos éramos príncipes y princesas. Y había también verdades muy grandes encerradas en aquellas imágenes para niños, en aquellos cuentos para niños. Y una cosa que me impresiona de esos cuentos para niños y que después yo a lo largo de mi vida he ido meditando y comprendiendo, era algo que me parecía muy natural en aquella época, y era que la princesa siempre solía estar presa en una torre. La princesa estaba en una torre presa y venían muchos asaltantes que querían asaltar la torre, pero uno solo era el príncipe que venía a buscar a la princesa. Creo que esto encierra una verdad muy grande acerca de esta maestra de amistad que está esperando la posibilidad de desarrollar toda esa potencialidad que tiene de ser maestra de amistad para el varón. La princesa que espera al príncipe, porque el príncipe la va a sacar de la soledad de su torre, de una torre que por otra parte muchos asaltantes quieren conquistar, pero que el príncipe viene no para asaltar la torre, sino para salvar a la princesa de su soledad, de su encerramiento. Ella, que está creada para la amistad, va a poder desenvolver totalmente sus capacidades
sus potencialidades de ser amiga y de ser la esposa del príncipe. Más adelante comprendí que la prisión de la princesa, del alma de la mujer, no es solamente la torre de su cuerpo, que muchos quieren asaltar, pero que solo el príncipe respeta como el lugar donde está la princesa, sino que también hay un calabozo más interior en el alma de la mujer, que a veces es su propio querer, su propio buen deseo. A veces la mujer está presa de su propio querer. A veces es un capricho, a veces es un buen deseo, pero que, porque no puede realizarlo, la hace infeliz y al cual no es capaz de renunciar, no es capaz de salir de su propio deseo. Entre las consecuencias del pecado original negativas para la mujer está que la maestra de amistad se equivoca. ¿Qué pasa cuando la maestra se equivoca? Pobres alumnos, ¿verdad? Porque entonces empieza, en vez de enseñar la verdad, empieza a enseñar el error. ¿Y cómo se equivoca la maestra? Que la que está hecha para fomentar la amistad y educar al varón en la amistad empieza a hacerse posesiva, quiere apoderarse afectivamente del varón, ¿verdad? Habíamos hablado de la pena que hay en Eva a nivel esponsal, de que por un lado ama pero teme perder al esposo, teme que el esposo la domine, y entonces trata ella de dominar al esposo, se plantea esa lucha dentro de la mujer por la posesión afectiva del varón. Teme perderlo, teme que la traicione. Entonces esa posesividad que muchas veces produce en el varón una reacción de defensa y de tratar de huir, que a su vez la asusta más y produce una exasperación mayor y un mayor temor. Y entonces, en esta lucha es donde a veces la maestra se equivoca y para captar al varón puede adelantar las relaciones sexuales con un afán posesivo, sin darse cuenta que no es ese el camino para dominar al varón, que el camino de la conquista del varón tiene que ir por el camino de la amistad y que las relaciones sexuales muchas veces al varón precisamente lo deshumanizan, la relación sexual en el varón, despersonalizan al varón en el ejercicio de su sexualidad. Por eso como hemos dicho ya en otros bloques anteriores, es un error de la maestra de la amistad que puede costarle muy caro, porque puede costarle precisamente la pérdida del amigo.